Señores magistrados, señores representantes del Ministerio Público, señores abogados de la defensa y también mis coacusadas, público asistente. Señores magistrados, en primer lugar, quiero rendir homenaje a estos miembros de la Policía Nacional que hoy día se han hecho presentes y con el que corroboran, seguramente, así, en sentido figurado, más allá de lo que ha podido ocurrir, no han habido intenciones dolosas, delictivas, por parte de nuestras personas. Creo que eso lo tengan debidamente en cuenta. Señores magistrados, después de 3 años, 5 meses, 20 días, tengo la oportunidad de hacer mi autodefensa. Mientras el Ministerio Público ha tenido 30.360 horas para hacer su investigación, para hacer su acusación y para hacer su oralización. Sin embargo, al que habla, me están dando 30 minutos para poder hacer mi autodefensa. Una situación absolutamente injusta, que no es una equidad, una igualdad de armas, como tanto he escuchado en todo este proceso del juicio oral. Señores magistrados, este proceso, este megajuicio, no puede pasar desapercibido. Ustedes, como expresión concentrada, como la inteligencia encarnada de administrar justicia, creo también tienen que tomar su debido lugar. Y en ese sentido, lo que voy a decir, voy a expresar, seguramente sabrá ser valorada en la real dimensión. Señores magistrados, en mis 59 años de edad que tengo, jamás he sabido ni he conocido que a un ciudadano, a un profesional de la educación, como el que habla, se le haya imputado 7 delitos, como es secuestro, extorsión, coacción, entorpecimiento de las vías públicas, disturbios, asociación ilícita para delinquir, incluso entre otros. Creo que el Ministerio Público no ha actuado con profesionalismo, no ha hecho la investigación dentro de los parámetros técnicos, científicos y legales. Muy por el contrario, creo que en este proceso ha habido una clara intencionalidad, una direccionalidad, una orientación política desde el gobierno a través del Ministerio Público. Y lo vamos a demostrar. Digo que no han hecho una investigación correcta porque no han sustentado, no han fundamentado los hechos precedentes, los hechos concurrentes o concomitantes y los hechos posteriores. Simplemente en juicio oral y en el proceso de investigación han hecho una recopilación de los supuestos agraviados, como el que están aquí presentes algunos, e incluso de las actas o documentos, certificados médicos, muchos de ellos incluso dados en la misma hora, tomados por el mismo instructor. Eso no lo han dicho. Digo que no han investigado como debe ser, pues que en ningún momento han referido de que antes del mes de junio, el mes de octubre, hubieron otros hechos, otras circunstancias precedentes. Por eso, con mucha sorpresa, realmente nosotros, particularmente quien habla, la toma este proceso desde ya injusto, arbitrario, dirigido. Creo yo que nosotros simplemente hemos hecho un ejercicio ciudadano, asumir una responsabilidad ciudadana, como la misma Constitución
del 79, como en la misma Constitución del 93, en su artículo 121 en la 79 y en su artículo 77 en la 93, señala con claridad de que los pueblos tienen derecho a participar de los recursos, de las utilidades que en el ámbito de su región se den, a usufructuar de los recursos que pueden producir por la explotación de los recursos naturales en la forma de canon o bajo la forma de la ley que establece descentralizadamente. Ese precepto constitucional, señores magistrados, no se estaba cumpliendo en el 2008 y más aún en el 2007. En el 2007, un expresidente regional, muy irresponsablemente, cuando nos estaban haciendo una distribución injusta, cuando perdíamos 200 millones de soles para la región Moquegua, muy irresponsablemente y alegremente afirmaba: millones más, millones menos, ¿qué importa? Claro, seguramente dentro de sus comodidades, él no sentía cuántos niños, cuántos hombres, cuántas mujeres en el campo, descalzos, mal vestidos, en su condición de sus hogares, cocinando a leña, seguramente con una sola alimentación al día, niños en infraestructura e instituciones educativas, sentados en adobes, aquí en la ciudad, después del 2001, todo una ruina, sin servicios básicos de agua, desagüe, luz, muchas gentes ahí deambulando por las calles sin tener oportunidad de trabajo. Entonces, cuando la Constitución establece de que teníamos derecho, ¿era justo o no era justo un reclamo? Definitivamente que era justo. Pero ¿dónde radica más allá? Creo que, como ustedes, señores magistrados, conocen seguramente mejor que yo, lamentablemente el Estado, el gobierno o los gobiernos nunca le han dado una correcta lectura a las necesidades y a los sentimientos de los pueblos, peor aún a las provincias. Y la región Moquegua ha sido una de las más grandes aportantes en la historia republicana al erario nacional. Desde 1959 la región Moquegua, con la explosión de Toquepala, después con la producción de harina de pescado, sinceramente creo que ha aportado lo suficientemente. Sin embargo, ¿cuánto nos daban de presupuesto? Cuando el Congreso aprobó el presupuesto que nos dan, ¿cuánto era? 185 millones para la región Moquegua, 715 millones para la región Tacna. ¿Había proporción? ¿Había equidad? ¿Había justicia? No lo había. Y ese sentimiento de malestar, ese sentimiento de cólera, ese sentimiento de ira, ha venido procesándose en toda la población, y creo que lo tiene en esos momentos. Y frente a esa ilegal distribución del canon minero, que el Ministerio Público, como titular, dice de la legalidad, como el que cautela, como el que vela el cumplimiento de la ley y la Constitución, ¿hicieron algo? ¿Dijeron que esto está mal? ¿Se preocuparon por corregirla? No. Sin embargo, sí, claro, cuando se produjo ya la protesta social, porque no hicieron, te digo, cuando no hacían investigación, no dijeron, por ejemplo, cuántas comisiones, en cuántas oportunidades las autoridades estuvieron en Lima, reunidos en la presidencia del Consejo de Ministros con el señor Jorge del Castillo. En reuniones, al cual la población sabía que se había convertido en una especie de mecedora. Eso no lo dicen. No lo dicen, no han investigado. Cuando las autoridades, cuando se estudiaron los hechos, no señalaron de que las autoridades, los alcaldes, estuvieron en huelga de hambre en la ciudad de Lima. ¿Quiénes eran los más interesados para que se corrigiera esta legalidad, señores magistrados? Señor fiscal, ¿no eran las autoridades? Y entonces me pregunto, ¿por qué yo soy el que tengo que asumir esas responsabilidades? ¿Por qué es que a mí, por el hecho simplemente de ser dirigente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua, el FEDIP, al cual nosotros denominamos ese glorioso FEDIP, y seguramente si los señores del Ministerio Público no conocen, y de repente también vuestra investidura como magistrado de repente no,
Este glorioso Frente de Defensa es el gestor, es la organización natural de este pueblo, el pueblo de Moquegua, puesto que gracias, seguramente en las informalidades, con las limitaciones, etc., ha sido la que ha generado, la que ha gestado, la que ha reclamado para importantes ejes de desarrollo en la región. Gracias a este Frente de Defensa tenemos el proyecto Pasto Grande. Gracias a este Frente de Defensa tenemos hoy lo que es el canon minero. Gracias a este Frente de Defensa tenemos lo que es la Universidad Nacional. Gracias a este Frente de Defensa tenemos lo que es ahora la Corte Superior de Justicia. Porque es la organización natural a través del cual se han canalizado siempre reclamos, siempre se han hecho peticiones. Muchas de ellas seguramente escuchadas. Si nosotros hemos tenido que asumir, es verdad, invitar, como bien lo han dicho, creo que ahí sí no se equivocaron, invitar a la población a una movilización pacífica, cívica, ciudadana. Y eso lo podemos demostrar, y como lo han dicho nuestros abogados. Cuando fue el paro de 24-48 del 2 al 4 de junio, ¿qué hechos violentos se reportó? Ninguna. Una movilización cívica por toda la ciudad, multánime, multitudinaria, masiva. Y diciéndole al gobierno, señores del gobierno nacional, señor Jorge Castillo, señor presidente de la República, Alan García Pérez, atiendan, corrijan esa ilegalidad, esa injusta distribución del canon minero. Eso es el rol que hemos jugado. Pedir, como cualquier ciudadano. Si bien teníamos la responsabilidad de ser dirigente, yo creo que con mucha honra y con mucho orgullo, y al cual incluso muy irresponsablemente, temerariamente, el Ministerio Público pretendió incluso imputarnos un delito que era una organización ilícita, una asociación ilícita. Yo no sé hasta dónde iba, pero lógicamente esto venía de una, como reitero, en una direccionalidad política. El tristemente ya recordado el fiscal José Domingo Pérez, yo diría con una actitud siniestra y probablemente incluso con una afiliación clara aprista, que decía, no, a estos sí o sí los vamos a tener que ir. Y ahí hay un oficio, por eso digo que no han investigado. Hay un oficio que venía desde el Ministerio del Interior, donde le exigían a la Policía Nacional para que aceleraran las investigaciones. Pero desgraciadamente, en esta misma sala, la juez que vio la investigación preliminar, cuando se hizo el control de la acusación, ni siquiera consideraron eso. Es más, yo bien recuerdo, señores magistrados, y no fue una conducta delictiva ni cosa por el estilo. Cuando vino el doctor Alan García Pérez a inaugurar la rehabilitación de la carretera Panamericana Sur, en el mismo lugar denominado Senasa, quien habla le expresó personalmente y le entregamos un documento, señor presidente, hay esta injusticia, hay esta arbitrariedad, no se está distribuyendo correctamente el canon minero, y al cual incluso tuvimos una respuesta, y donde nos decían de que ese documento había pasado a Economía y Finanzas y a Energía y Minas. Entonces, yo no sé si ese ejercicio ciudadano de derecho establecido en la Constitución, que uno tiene derecho a petición, a reunirse, incluso a la protesta, se pretenda criminalizar ahora, se pretenda penalizar. Y no solamente eso, y muy puntualmente digo que no se ha hecho una correcta investigación por parte del Ministerio Público, y concretamente en los sucesos del día 16 y el 28 de octubre. No sé, yo no sé si el Ministerio Público realmente actuó profesional, técnica, legalmente. Como bien lo han señalado y también los testigos. Es cierto, pues, desde el día 9, yo estuve en la ciudad de Lima. Y el paro había empezado el 10. Y yo he llegado a Moquegua recién el día 11. Entonces mal se me puede sacar que yo soy el responsable de lo que ha ido al paro. No.
Es más, cuando empezó el paro el día 10, durante 7 días, había pues una convivencia, una armonía, yo diría incluso, entre la policía, ¿no?, y la ciudadanía. Muchos de ellos compartiendo incluso en la olla común. Compartiendo en la olla común. Y entonces, ¿de dónde viene la violencia? ¿De dónde viene la intención de hacer daño o de hacer perjuicio? Decíamos de que quien causa, quien origina todo este problema es definitivamente el gobierno central, el gobierno nacional. Y también creo que en juicio, también lo han aseverado, lo han señalado, que el conflicto, la confrontación, el roce, la fricción, el hecho realmente concreto en el tiempo, en el espacio, se produce ¿cuándo? Cuando, así como esta foto, el helicóptero está sobrevolando así, encima y a escasos metros de la población que estaba apostada en la Panamericana de Montalvo. Y entonces, naturalmente, hay una reacción espontánea, de ira, de cólera, de la población. Y peor todavía cuando empiezan a gasear, cuando empiezan a lanzar bombas lacrimógenas. Y entonces, ¿quién originó? ¿De dónde parte la acción de la violencia? ¿De quién habla? ¿De mis coacusadas? ¿De la población? No. E incluso yo creo que eso es corroborado por el que el mismo general Jordán dice, que no había dado la orden él. Incluso el mismo general Jordán dice de que el operativo había sido abortado, había sido suspendido, porque no habían las condiciones. Es más, yo no sé de dónde lógicamente lo han retirado, pero no debo dejar de señalar cuando se dice, por ejemplo, que bueno, yo había secuestrado, yo había extorsionado. ¿De qué me he beneficiado? ¿Dónde están los millones? ¿Dónde los he puesto? Y es más, yo no sé cómo pueden afirmar, por eso digo que era una acusación temeraria del fiscal José Domingo Pérez por los delitos de secuestración. ¿Usted cree que a un secuestrador, a un extorsionador, como que el general Jordán nos reconoce muy amicablemente, incluso nos felicita por nuestro rol? Que desgraciadamente también en este estado de cosas, en este estado de derecho que vivimos en este país, incluso el general Jordán, yo diría que es injustamente separado. Sin embargo, gracias también tengo que reconocer que el Poder Judicial sí lo ha reincorporado, pero con una decisión política y, como siempre, equivocados, aún no lo ponen a su puesto de trabajo. Y entonces, creo que el fondo, el móvil de estos sucesos no es que haya una conducta delictiva de nuestra parte. Y por si acaso, para referencia, yo he sido formado profesionalmente en 2 instituciones pedagógicas superiores religiosas. Uno es la Escuela Normal Champañat, o la Escuela Instituto Superior Pedagógico Marcelino Champañat, en Tacna, y la otra en el Instituto Superior Pedagógico San Juan Bautista de la Salle de Arequipa, del cual me siento orgulloso por su formación, solo que seguramente con una formación, sí, no lo niego, socialista, porque sí me gusta la justicia social, sí me gusta la igualdad, sí me gusta el bienestar, sí me gusta el desarrollo, porque también muchas veces lo hemos vivido en carne propia, situaciones difíciles, de pobreza, de miseria, de hambre, y donde hay igualdad de oportunidades. Y por eso es que cuando se suscitan estos hechos, que veíamos una situación absolutamente desigual, arbitraria, lógicamente era el clamor, el sentimiento de la población ante tanto reclamo formal de las autoridades, etc. No había otro instrumento, no había otro medio de hacerse escuchar como era la protesta social. Y eso fue. Entonces, creo yo, señores magistrados, de que no han probado el Ministerio Público
ni participación directa, ni identificación así individual, objetiva, concreta en cada uno de los delitos que se me acusan. Y es más, todos los más de 200 testigos que han ofrecido el Ministerio Público, apenas creo que se han presentado 60, y ninguno de ellos, ni me reconoce, ni me identifica como partícipe, como actor en ninguno de los delitos que se me imputan. Por eso finalmente, dado el tiempo, por demás, como decía siempre, injusto, y no hay equidad tampoco acá, pero sin embargo, señores magistrados, quiero recurrir una vez más a vuestra inteligencia, a esa formación profesional de administrar justicia, de que se valoren realmente como debe ser todos los centros legales que han hecho nuestra defensa, así como también el Ministerio Público. Y por consiguiente, yo debo decir, no me arrepiento de haber asumido esa posición de reclamar justicia a esa justa distribución del canon minero. A lo contrario, me siento orgulloso y caminar libre y tranquilamente por las calles y las avenidas de este pueblo, porque tengo la conciencia tranquila en el sentido que jamás hubo conducta, voluntad, decisión, ni pensamiento de cometer acto delictivo alguno. Muy por el contrario, fue simplemente una expresión de sed de justicia. Y por eso, señores magistrados, pido de que en este proceso se me absuelva. Y si acaso fuera la situación condenatoria, igual también lo aceptaremos, porque soy un convencido, señores magistrados, de que el pueblo, los pueblos de la región Moquegua, ya me absolvieron. De igual forma también lo puedo reafirmar a decir de uno de los grandes líderes de América Latina y el Caribe: la historia me absolverá. Quiero concluir finalmente de que en nuestra decisión, en nuestra certeza de convicción que ustedes tienen por todo lo que ha argumentado el Ministerio Público y por todo lo que han dicho nuestras defensas, igual también entiendo de que mis coacusadas no somos responsables de ninguno de los delitos que se nos imputan. Y por eso quisiéramos simplemente de que estos hechos no se vuelvan a repetir, así como afirman los señores policías. Hoy estamos viviendo lo que está viviendo en Cajamarca. Me da la sensación de que es ese mismo fenómeno. Desde ya expresamos también desde aquí nuestra solidaridad por la justa reclamación de ellos, porque ellos tienen también derecho a vivir en un ambiente saludable, a desarrollarse humanamente y fundamentalmente, señores magistrados, la dignidad de la persona humana. Y por eso es que a los moqueguazos, 1 y 2 como lo han denominado, este pueblo, sus autoridades la han declarado el día 16 y el día 28 como Día de la Dignidad Moqueguana. Muchas gracias.